Muy buenas tardes a todas, a todos que nos hacen el favor de acompañarnos esta tarde, que para nosotras, el Núcleo Mujeres Conciencia, pues es un enorme placer hacer la presentación de este trabajo de un año que estuvimos aportando a la revista Tribuna Comunista de nuestro partido, pues artículos con diferentes temáticas, artículos que tienen que ver con reivindicar la vida cotidiana de las mujeres, que tienen que ver también con rescatar aquellos derechos, ¿no? Que como mujeres, como niñas también, pues nos han sido arrebatados, nos han sido vedados. Estos artículos nos traen a la reflexión de que hay mucho trabajo por hacer todavía y en ese camino estamos. De esta manera, bueno, queremos comentarles que el trabajo abarca solamente un año de trabajo, que es cuando se inicia el núcleo, hasta el 8 de marzo del presente año. Es un año de casi ininterrumpidamente estar aportando, estar colaborando con la revista Tribuna Comunista en diferentes temáticas, con esta línea con perspectiva de género, ¿no? Y este es el producto que finalmente estamos presentando para ustedes. Entonces vamos a iniciar. Le voy a ceder la palabra a la compañera Aurelia para que nos haga favor de hacer una presentación pues del núcleo y cómo surge y qué son los proyectos que traemos, porque también traemos proyectos bastante interesantes. Adelante, Aurelia, por favor. Gracias, Rosy. Bueno, yo no voy a hacer una presentación del dossier porque para eso pues tenemos hoy a dos invitados de lujo que me da mucho gusto que hayan aceptado. Será muy importante escucharles porque nosotras como mujeres podemos tener una opinión de nuestro trabajo, pero ustedes desde su visión creo que podrán enriquecer. Yo preparé un pequeño escrito tratando de que quedara plasmado por qué surge el núcleo, para qué y por qué el dossier. Entonces, bueno, el núcleo surge de la idea de construir un espacio para el ejercicio de un poder vital que como mujeres necesitamos para intervenir con acciones positivas contra las distintas formas de opresión, como la injusticia, la antidemocracia, la pobreza, la desigualdad, entre otros, en cualquier lugar del mundo y en especial pues las alusivas a las mujeres. El núcleo se formaliza como Núcleos Mujeres Conciencia el 17 de octubre de 2023 con 4 mujeres militantes del entonces MCM, ahora Partido Comunista. Entre otras cosas, con el objetivo de fortalecer la organización interna de nuestro movimiento y de aportar nuestras visiones, saberes, experiencias políticas. Y bueno, pues ahora somos 11, todas diversas, pero unidas con fines comunes y actuando bajo acuerdos consensuados. Aun cuando no todas las integrantes se asumen como feministas, a mi juicio avanzamos como parte de una nueva cultura de género enmarcada en el feminismo, basada en la mismidad, la sororidad, la solidaridad como valores éticos y como metodologías políticas, que no son solo puntos de partida, sino además fines de esa cultura, y además pues son la guía de nuestras prioridades, decisiones y nuestros procederes. Desde la mismidad hemos propuesto, analizado, escrito y compartido desde una visión propia, desde nuestras capacidades, visiones, experiencias y expectativas, porque entre nosotras ha predominado el respeto y la tolerancia, partiendo de que nuestros esfuerzos y anhelos van en un mismo sentido. También ha predominado la sororidad dentro del grupo, porque desde nuestros distintos roles sociales y familiares hemos podido reconocer nuestra identidad de género para fortalecer nuestras identidades individuales, lo que nos ha llevado a reconocer e identificar nuestras diferencias y desde ahí fortalecer nuestras alianzas. Además, desde esta mirada subjetiva que compartimos como mujeres. Hemos podido también construir desde la solidaridad con compañeros del partido y de otros movimientos, porque existe un consenso de igual valía entre ambos géneros y un reconocimiento de que las potencialidades de ambos, así como de la participación y distribución equitativa en las tareas. Se ha transitado sobre el reconocimiento de las diferencias como tales y no como desigualdades. Sin duda, esta alianza favorece la construcción de un camino real para ocupar espacios, evitar aislamiento, enfrentar la vida y construir y avanzar de manera más sólida por un mundo con mayor justicia y por una correlación de poderes más equilibrada entre mujeres y hombres, en una sociedad que sigue enmarcada por un patriarcado
y la lucha de clases que afecta a la sociedad en su conjunto y mayormente a las mujeres. Conocernos y reconocernos encierra en sí una riqueza inmensa. Queremos que este núcleo crezca con más mujeres que compartan nuestros valores, principios y objetivos, que adopten compromisos del tamaño de nuestros retos. Queremos evitar ser un grupo multitudinario solo de lista, en el que la mayoría no participe como a veces suele suceder. Por eso las invitaciones se han realizado de manera personal y así lo seguiremos haciendo, esperando que en adelante seamos cada vez más. Nuestra participación ha sido en el debate, en la propuesta y en la construcción de una agenda que promueva y reivindique los derechos humanos de las mujeres, de las niñas y de quienes viven en situaciones de vulnerabilidad a causa de las desigualdades sociales predominantes. De manera concreta, hemos realizado conversatorios de diferentes temas y hemos tenido una participación constante en Tribuna Comunista. Publicar este dossier surgió desde el primer año del núcleo, pero fue hasta el marco del Día Internacional de las Mujeres en que pudimos concretarlo. De manera personal, yo consideré que no podíamos quedarnos solo con una celebración del aniversario, que debíamos transitar a la consolidación de un esfuerzo común, rico y diverso en contenidos, un material que diera cuenta de lo que podemos lograr cuando decidimos y cuando unimos nuestras intenciones, voluntades y esfuerzos. Un material que tiene mucho que aportar y que en ese mismo sentido debe compartirse y difundirse, porque estoy segura de que quienes lo lean encontrarán en sus líneas información importante, coincidencias o divergencias en los pensamientos y sin duda gratos momentos en las letras escritas por Lucy, Rosy, Salo, Paola, Joana y Olga. Sin duda, con este ejercicio de empoderamiento, quienes participamos hemos descubierto nuevas facetas y habilidades de nosotras mismas. Nos hemos descubierto distintas y nos hemos sentido arropadas, motivadas y acompañadas en un sendero cada vez más amplio y reconfortante, que ahora seguimos con las alas un poco más desplegadas. Y bueno, pues ahora estamos ya trabajando para un siguiente número y pronto nos vamos a ver aquí para la siguiente presentación. Espero que disfruten este dossier. Muchas gracias. Gracias, Aurelia. Bueno, siguiendo el programa, le voy a pedir a la compañera Lucy Jaques Méndez, ella es fundadora e integrante del núcleo, que haga su presentación, por favor. Adelante, Lucy. Gracias, Rosy. Estudié la licenciatura en agronomía y cursé la maestría en ciencia política, ambas en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Mi vida laboral ha transcurrido entre los diversos programas del gobierno federal orientados al desarrollo del sector agropecuario. De ahí que el primer artículo que escribí para Tribuna Comunista tenga que ver con ese ámbito y lleve por título Mujeres rurales, invisibilizadas, violentadas y explotadas, del cual les leeré los siguientes párrafos. En general, el trabajo doméstico de las mujeres es percibido como una actividad inherente a su naturaleza, como si para ello hubiera nacido y no requiriera esfuerzo. Por lo tanto, no mereciera reconocimiento y menos una retribución monetaria. Desde esa perspectiva, pasa inadvertida la sobrecarga de labores y las dificultades que tienen las mujeres para articular la vida pública con la vida familiar. Las mujeres rurales, aquellas que habitan en comunidades con menos de 2.500 habitantes, son todavía más invisibles. Poco importa que representen la cuarta parte de la población mundial, que labren la tierra, críen ganado y recolecten y generen la mitad de los alimentos que se consumen en el mundo entero. De cualquier manera, sus actividades productivas son consideradas secundarias, subordinadas y complementarias. Al fin y al cabo, el sistema patriarcal les ha asignado la obligación de cuidar y sostener el desarrollo de la familia y de la comunidad, y a eso las discriminatorias normas sociales tradicionales no lo reconocen como trabajo. Las mujeres rurales son víctimas de diferentes formas de violencia derivadas de la perspectiva de actitudes tradicionales de subordinación a las que se les somete y tienen poco acceso a políticas de protección, ya que las mismas en general
suelen tener un sesgo urbano. Por otro lado, de la amplia y heterogénea gama de mujeres que habitan en el ámbito rural, las pertenecientes a pueblos originarios enfrentan peores condiciones y expectativas de vida. A pesar de las políticas que pretenden elevar el bienestar de las mujeres rurales y de las luchas para que ejerzan sus derechos, la pobreza, la violencia, la injusticia, la falta de atención y la escasez de oportunidades siguen existiendo para ellas. Gracias. Gracias, Lucy. Gracias, gracias. Bueno, y para seguir con esta dinámica, le voy a pedir a la compañera Olga Rivera, ella es integrante del núcleo también, que nos haga favor de hacer su lectura. Muchas gracias, Rosy. Muy buenas noches. A mí me toca compartirles un artículo cuyo título es el siguiente: Doña Amalia, la michoacana más cardenista de México. ¿Por qué elegí este artículo? Porque también soy michoacana. Soy economista, egresada del Instituto Politécnico Nacional. Estudié la maestría en metodología de la ciencia y el doctorado en ciencias sociales en la UAM, Xochimilco. Tengo 18 años en el estado de Michoacán, en la UIM. Laboro como profesora de tiempo completo en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, en el campus Zitácuaro. Inicio el texto. Amalia Solórzano Bravo tiene un papel ejemplar en la vida política nacional, como esposa del general Lázaro Cárdenas, como madre de Cuauhtémoc y abuela de Lázaro Cárdenas Batel, que hoy es jefe de la oficina de la presidencia, de la presidenta Claudia Sheinbaum, nombramiento que aplaudimos. Amalia Solórzano nace en Tacámbaro, Michoacán, en 1911. Tuvo 5 hermanas y 2 hermanos. Su familia tenía solvencia económica. En su autobiografía, Era otra cosa la vida, describe que realiza sus estudios en el Colegio de Monjas, primero en Tacámbaro, después se traslada al Colegio de las mismas Madres Guadalupanas, ubicado en la Ciudad de México. Su padre tuvo pleno rechazo a su relación con el general Cárdenas, por ser militar y por la edad muy dispar. En su autobiografía destaca que conoció a Cárdenas cuando él estaba haciendo campaña para la gobernatura de Michoacán. Al asomarse la joven Amalia con sus amigas por un balcón al paso del general, cruzaron miradas y fue el momento de destello de ese amor que se profesaría en su vida juntos. Ella tenía 17 años y él 33. Su noviazgo fue a escondidas de su padre. Durante años, más de 4. Se conocieron en 1928 y se casaron en 1933, solo por lo civil, acto en el que estuvieron ausentes los padres de Amalia. Cárdenas señala en sus apuntes que ninguno de los dos consideró necesario la boda por la iglesia. Amalia describe que el general buscó a su padre después de la boda y no lo recibió. Esa cultura de cierto machismo y de control hizo su aparición en las tierras. El papá de Amalia le llevó a expresar, hizo mucho. La visión nacionalista y de anhelo por el progreso de nuestro país lo compartió con el general Lázaro. En la expropiación petrolera, impulsó la colecta para la expropiación. Ella consideró que la ayuda fue simbólica y que la respuesta fue hermosa. Y bueno, pues hasta aquí les dejo esta descripción. Si se quieren enterar de la vida, la longevidad de Amalia, hasta qué edad vivió y cómo siguió el camino pues que había diseñado Lázaro en torno al apoyo hacia la zona mixteca. Pues yo le dejo aquí. Gracias, Olga. Gracias, gracias. Bueno, enseguida tenemos a la compañera Salomé. Ella es integrante del núcleo. Adelante, por favor, querida Salo. Muchas gracias, Rosy. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos, nos da mucho gusto tenerlos.
Yo soy un poco ajonjolí de todos los moles, Pues pero yo aquí, muchas gracias. lo que más me identifica en estos momentos y como me quiero presentar es que soy narradora oral y cuentacuentos. Así que les compartiré este texto que es en homenaje a la maestra María Alicia Martínez Medrano. Hace muchos, pero muchísimos años, en la ahora Ciudad de México estaba la Librería Independencia, donde el Partido Comunista Mexicano abrió sus puertas a un grupo de jóvenes para hacer un centro cultural. En la parte de atrás se limpió una bodega para dar paso a un foro donde el grupo de teatro El Gesto al que yo pertenecía presentaba obras de teatro, modestas, sí, experimentales, sí, pero eso sí, bien combativas. Un día nos avisaron que una maestra nos vendría a dar un taller de entrenamiento corporal, gimnasia, machincuepas y malabares. La esperamos entusiasmados. Y llegó, ruda, sin miramientos, enérgica, exigente, ágil, brillante y con una de las voces más potentes que yo había escuchado en mi vida. Era la maestra María Elisa Martínez Medrano, creadora del Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena en Tabasco y Yucatán. Un proyecto de educación teatral para campesinos e indígenas que inició en los años 70. Se reúnen maestros de Michoacán, Veracruz y Yucatán para capacitar a los campesinos e indígenas de diferentes comunidades, llegando a tener entre 1,500 y 2,000 alumnos. Y así, en 1983, presenta sus primeras obras el Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena de Oxolotlán, Tabasco. Las puestas en escena fueron verdaderos acontecimientos multitudinarios y conmovedores. Participaban entre 150 y 200 pobladores de la región, en escenarios abiertos, reales, selvas, montañas, ríos y manglares que se convertían en escenarios y escenografías vivientes en los que el público se conjuntaba con los actores. A decir de la propia María Alicia, lo que se representaba eran actos rituales donde la gente se transformaba por estar en contacto con lo divino. Interpretar a García Lorca, Emilio Carballido, Elena Garro y hasta Shakespeare en lo más recóndito de la selva o el desierto, con los trajes típicos, con la utilería que día a día se usa en cada una de las viviendas de los pobladores, los caballos vivos, los jinetes armados de machetes que ciegan la milpa, con las madres y los niños que se convierten en actores, tramoyistas, músicos, es, a decir de la propia María Alicia Martínez, una forma de amar y soñar. Gracias. Hasta Muchas aquí lo dejo. gracias, Alo. Muchas gracias, muy bonito. Y con tu estilo muy característico, por supuesto. Bueno, enseguida me toca a mí. Me presenté al principio, pero nuevamente les digo que yo soy Rosy Villarruel. Y bueno, en primer lugar, me identifico y siempre me presento como feminista. Y desde ahí toda mi lucha la he centrado en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Obviamente esta lucha implica, como dice la compañera Salo, hacer ajonjolí de muchos moles, ¿no? Porque lo requiere, pues, la práctica política, la práctica social, el activismo social, pues así lo demanda, ¿verdad? Profesionalmente me desempeño como psicoterapeuta gestal. Tengo una maestría en sexología, por lo tanto también como sexoterapia. Doy sexoterapia, orientación sexual y actualmente, bueno, de hace algunos años, soy maestra por horas en la Universidad Pedagógica Nacional aquí en Colima. Yo les voy a presentar un escrito. También mis escritos se han difundido mucho porque tengo muchos años escribiendo en diferentes medios sobre ese placer sexual que nos ha sido negado a las mujeres. Y desde ahí, bueno, escogí este escrito que se llama Afrodisia con nombre de mujer. Y dice así:
En tiempos remotos, cuando en las hordas primitivas la preocupación fundamental era la sobrevivencia a las eventualidades climáticas o el allegarse de alimentos suficientes provenientes de la recolección y la caza, no existían ni remotamente los pormenores que surgieron posteriormente con el devenir de las civilizaciones sobre actividades sexuales, ya que estos comportamientos obedecían más a lo instintivo que a lo culturalmente aprendido. La actividad sexual estaba integrada a la cotidianidad como cualquier otra actividad que les aportara placer, bienestar y felicidad, similar a la risa o a los juegos cotidianos. La reproducción solo se presentaba y punto. De hecho, no existía el tabú del incesto, pues este apareció a partir del surgimiento del concepto de propiedad privada que reina desafortunadamente hasta nuestros días. La historia antigua lo cuenta del alto contenido erótico y placentero que prevalecía en todas las relaciones sexuales, de la autenticidad en la manifestación de los sentimientos expresados. La disposición al gozo no estaba reglamentada hacia cuál género debía hacer algo para complacer al otro. La entrega era pareja, el objetivo único y personal. Pero como toda evolución, poco a poco se fue sucumbiendo a estas prácticas auténticas y naturales para dar paso a otras donde incluso se llegara a la mediación e intervención para negociaciones de tipo comercial y político. Se cuenta que los cantos del rey Salomón están cargados de un alto contenido erótico, fuera de prejuicios y demás trabas sociales con las que nos tienen maniatadas y maniatados hoy día. Hombres y mujeres de la antigüedad disputándose personalidades como reyes y monarcas que tenían fama de buenos amantes y que el hecho de disfrutar esos encuentros no les significaba más compromiso que con su propia libertad y su propio cuerpo. Ahí la dejo. El final lo leerán en el dossier. ¿Sí? Muchas gracias. Y ahora sí, bueno, vamos a pasar con nuestros primer, ¿qué será? Ponente, reflexionador de esta presentación. Comentarista. Comentarista, sí, que es el doctor Jaime Tamayo. Voy a leer una semblanza breve, ¿sí? De él. Y enseguida, bueno, le pediré que tome la palabra. Jaime Tamayo es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, profesor de tiempo completo en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, adscrito al Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales, pertenece al Cuerpo Académico de Estado, Sistema Político y Movimientos Sociales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Su línea de investigación es sobre el Estado y los movimientos sociales. Su proyecto de investigación vigente lleva por nombre Contexto Social y Político del Centenario de la Universidad de Guadalajara. Sus últimas 3 publicaciones son Gobiernos progresistas y gobiernos conservadores en América Latina, Contextos geopolíticos y luchas contemporáneas en México y Resistencias y acciones colectivas en México. Estimado doctor Jaime Tamayo, te dejo la palabra. Adelante. Muchas gracias, Rosy. Quisiera empezar señalando que leer este dossier me causó sensaciones muy gratas e incluso diría que me sorprendió. Tratándose de una compilación de artículos que no tienen necesariamente un eje excepto el de las mujeres, y aún ahí habría que matizarlo, resulta que sí logra crear un cierto cuerpo, lo cual me parece importante, pensando en una publicación que no sea una simple recopilación, en este caso de artículos en tribuna, ¿sí? Pero lo que me pareció más interesante es que aun cuando se trata de artículos fundamentalmente de divulgación, digámoslo, la mayoría de estos artículos se adentra en proporcionar elementos para la reflexión, tanto de carácter fáctico como de carácter reflexivo, teórico, incluso se podría decir en algún caso, y
En ese sentido, señalaba pues el documento me pareció muy importante. Hay obviamente nadie, ni Marx, digamos, con el Capital y con todos los años que le llevó a hacerlo, terminó una obra que sea completa. Y cualquier cosa que se hace siempre habrá algo que diga uno, es que le faltó, es que debería, es que me gustaría que tuviera. Bueno, más allá de eso partimos de una recopilación de artículos que se hicieron en un periodo muy breve y en ese sentido pues siempre habrá cosas que nos gustaría que en un siguiente momento se pudieran incorporar o que pensamos. A mí en particular hay una cuestión que me preocupa mucho y que pienso que debiera en algún momento trabajarse y que debiera aparecer en algo como este trabajo. Es un trabajo que yo podría decir que cada uno de los artículos, unos más, otros menos, algunos más de opinión y quizá que provocarían algún debate, algún cuestionamiento, y otros, como dije, que incluso aportan elementos fácticos, de investigación, podríamos decir, en alguna medida. Y que cada uno de estos artículos, decía yo, algo me interesó, algo me movió, algo me hizo pensar. Imposible en 15 o 20 minutos, alrededor de 40 artículos, pues no tendría más que medio minuto para cada uno, ¿verdad? Si nos fuéramos a los 20 minutos, entonces es muy difícil, digamos, abordarlo de esta manera. Sí hay que decir que hay temas, ya Rosy nos explicaba uno de sus artículos, que además hay otro que tiene que ver con esta cuestión también del placer, etcétera, y algunos otros que aparecen de su autoría, que tienen un cierto eje y que van en una ruta, digamos, que de alguna manera podríamos decir que la identifica. Pero me parece que también hay artículos que abordan temas que pareciera por el título simplistas, pero que son abordados con mucho más, para mi gusto, pues, mucho más profundidad de lo que yo podría haber esperado, ¿no? Por temas, pues, que parecieran muy de sentido común o temas muy abordados ya por el movimiento feminista, etcétera. Me parece muy importante, por ejemplo, esta cuestión de los problemas de salud, y particularmente en el caso del cáncer, pero que abarca más los problemas de salud en las mujeres, y como visto como un problema precisamente de género, independientemente de que hay otro tipo de cuestiones. Pero me pareció que es un problema que no está siendo abordado adecuadamente por el Estado, y yo sí pienso que no hay un asunto de igualdad, de corresponsabilidad en lo que se refiere al Estado y la sociedad. No, el Estado tiene una función en la salud muy importante y no la está cubriendo por falta de quizá suficiente información, suficiente motivación, etcétera. Pero esto ha generado una gran cantidad de enfermedades, y lo digo porque gente cercanas a mí han pasado por esta situación, y efectivamente entran tarde muchas veces. Afortunadamente lograron vivir, algunas otras no. Y eso tiene que ser, en estas épocas, en pleno segundo cuartienio del siglo XXI, prácticamente, y todavía no se puede superar una cuestión tan elemental como atender este problema, ¿no? Por ejemplo, me parece que el asunto también del trabajo no remunerado de los cuidados es algo que también, bueno, es muy actual, porque se ha puesto en el tapete, digamos, de las discusiones, pero que no está tampoco resuelto y sigue padeciéndose por una cultura que le pueden llamar patriarcal o le puedan llamar machista o como ustedes gusten, pero que efectivamente le carga a la mujer estas tareas y termina todavía siendo algo que no se ve por dónde se vaya realmente a resolver. Lo mismo, una preocupación que a mí alguna vez, por circunstancias de investigación colaterales, me tocó verlo y me impresiona mucho,
el asunto de las maternidades de las adolescentes, ¿sí? Que también está abordado en este trabajo, y quiero decirles que es una problemática de todo el país, pero en algunos estados se da con mucho mayor fuerza y tiene cierto carácter clasista, ¿sí? Y tiene que ver también, es decir, ahí se cruzan varias cuestiones que tienen que ver incluso con quién va a asumir luego la responsabilidad de la manutención de el bebé, y de la no sanción que se da muchas veces con quienes, siendo adultos, cometen un delito. Los adolescentes, pues es un problema de otro tipo que también habría que resolver. Pero bueno, me parece que son temas que aparentemente se tienen más o menos visualizados, pero sin embargo no pasa así, ¿no? El asunto también de la responsabilidad del gobierno, aquí yo no coincido tanto con la perspectiva de quien lo escribió. Me parece que no puede limitarse y no puede tratar de resolverse entre las propias mujeres. Me parece que hay que exigirle al Estado, es decir, yo soy muy estatalista, si ustedes quieren, pero el Estado tiene que cumplir en ese sentido, y hay que exigirle que resuelva esos problemas, y no se puede quedar en un nivel muy superficial. Ya el asunto de las y los desaparecidos se está volviendo en el problema de que el Estado ayude a encontrar los cuerpos. No, por favor, hay que desde sancionar e impedir que se dé esa situación, y no estar esperando encontrar cuerpos donde además el papel lo juegan de manera más importante las familias, etc. Y me parece que eso también aplicaría pues al asunto de la protección hacia las mujeres, y no esperar que sean las redes simplemente las que actúen. Es cierto, si el Estado no actúa, pues la sociedad tiene que actuar, pero hay que ver cómo este Estado se convierta realmente, porque esto ni siquiera tiene que ver con el capitalismo, va más allá. Y hay estados capitalistas donde no se da esta situación. Entonces hay que ver cómo exigir que se imponga la obligación del Estado de proteger a las mujeres con mucho más fuerza. Me pareció muy interesante, por cierto, también la perspectiva, y no quisiera dejar de señalarla, de Paola, sobre este feminismo, perdón, antipunitivista, y la perspectiva de la lucha de clases, y de ver que estas confrontaciones no conducen a nada, y que hay que buscar los espacios de diálogo y de construcción de una nueva relación entre los géneros, ¿no? Me parece muy interesante eso. Está la cuestión que también me parece muy importante, poco abordada en general, de cómo el arte es un instrumento, y la cultura, en un sentido mucho más amplio, de transformación social. Un instrumento de la lucha de clases, un instrumento que desde algunos, obviamente es minoritario en un contexto en el que domina una ideología, un pensamiento, etcétera, pero se convierte también en un instrumento de fortalecimiento de opciones que vienen a impulsar desde revoluciones, o para participar de alguna manera y expresarlas, y también obviamente diversos intereses sociales que cuestionan de alguna manera el status quo. En este caso me parece pues que es un elemento muy importante que aparece, y hay una cuestión que a mí me llamó mucho la atención, porque en el partido me tocó señalar hace 40 años o poco más, en un periódico del partido que tenemos aquí, La Voz del Pueblo, y apenas empieza a responderse a esa problemática que me parece terrible de las trabajadoras domésticas, ¿no? Que siempre han sido excluidas de los derechos laborales, y que apenas empieza, por ejemplo, lo del seguro social, lo del salario mínimo que no está todavía muy claro, etcétera. Y esta cuestión, digamos, es algo que se ha venido, en algún momento el partido tuvo alguna participación en estas luchas, en otros momentos se descuidó, pero me parece que es un sector muy importante y muy abandonado,
que debiera empujarse. Hay otros temas, pues, que no alcanzaría, como digo, por el tiempo. El caso de las mujeres, me parece muy interesante los trabajos que se hacen. Yo destacaría, por un lado, los que abordan a las mujeres mexicanas, y dentro de las mujeres mexicanas, las que están insertas en las luchas sociales o que participan directamente, incluso desde el movimiento de independencia hasta las luchas de las sufragistas o del movimiento feminista, y las que se convierten, digamos, en participantes que impulsan a figuras masculinas, llámese Cárdenas, llámese Juárez, en los procesos de transformación en México, ¿no? Y por otro lado, aquellas mujeres que han participado en la lucha a nivel internacional. Y en ese sentido me parece que son temas muy interesantes que ayudan a ir viendo, visualizando, dándole visibilidad, digamos, al papel que han jugado las mujeres en algunos momentos de la historia, tanto internacional como nacional, y de la lucha de clases en general, ¿no? Por supuesto, pues aquí habría muchas que seguramente deberían estar y que seguramente estarán, algunas que ya han sido muy abordadas por el sistema. Por ejemplo, se puso de moda Elvia Carrillo Puerto, a la cual hasta aquí solamente se le menciona en un evento que se hizo, pero no está presentado algún trabajo, seguramente lo habrá. Una que a mí en lo personal me interesa mucho, y espero algún día ver por ahí algo, una comunista que venía de la burguesía, aristócrata prácticamente, tapatía, y fue muy combativa, y estuvo vinculada a varios movimientos, el de ferrocarrilero, etcétera, fue a la cárcel. Me refiero a Lolita Vidrio, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, el haber visto a la Cachita, a Graciela Amador, me causó una gran satisfacción, pues un personaje que a mí me tocó encontrarlo hace 45 años en mis primeros trabajos sobre el movimiento obrero, que yo trabajé en los años 20, y ella apareció, ¿no? Y juega un papel más importante del que se piensa. Por ejemplo, ella modificó, y ahí sí hay una influencia importante en la transformación del pensamiento de la familia y de las relaciones entre los géneros, entre los mineros jaliscienses. Ella fue la que impulsó los centros revolucionarios de mujeres entre las organizaciones mineras de los sindicatos, e incluso la organización de los niños, y entonces el conjunto con los obreros de las minas participaba en las luchas sociales de manera muy integrada, muy interesante, y ella tuvo un papel muy importante en eso. Es decir, es un personaje que habría que escarbarle mucho más de lo que se conoce, pero bueno, en fin, no quiero pasarme del tiempo. Lo que terminaría también obviamente, bueno, ya Salomé nos hizo referencia a su artículo sobre el teatro, que me parece muy, muy interesante, y como, por supuesto, escrito con la maestría con la que además ahora oralmente lo expuso, el papel de este movimiento teatral que está vinculado al partido, nace en el espacio del partido. A mí eso me parece muy importante. Y sabemos que hay otros movimientos de la izquierda en el teatro, ¿no? Es decir, bueno, los Cletas y los el Llanero Solitito, etcétera, ¿no? Pero creo que es muy importante que esto se recupere y pueda verse en este contexto que yo señalaba ya también del trabajo de Joana sobre la cultura y el arte, cómo desde abajo va surgiendo a partir de una propuesta, en este caso marxista, leninista. En ese tiempo todavía éramos leninistas, yo sigo siéndolo. Me gustó mucho que, por cierto, que Paola hiciera referencia al marxismo-leninismo, pero en ese sentido, el que en el teatro surjan este tipo de propuestas me pareció muy interesante, ¿no? Y bueno, en fin, no quiero excederme. El asunto de el cierre de Habitar de Joana nuevamente, en la que hay una reflexión sobre la capacidad de actuar y decidir
como persona, como mujer, como bueno, muralista, investigadora, etcétera, de manera propia, ensimismada incluso, y me parece que eso ayuda mucho a entender también los procesos por los que se pasa, no solo las mujeres, también los podemos vivir de otra manera, pero los hombres, pero creo que es un cierre interesante a este texto, ¿no? Entonces, yo terminaré diciendo que es un libro que, en mi opinión, debiera circular, publicarse incluso en físico. Me gustó mucho. Yo me esperaría tal vez a integrarlo con temas que sigan saliendo en un periodo más o menos corto, no esperar a la gran obra de 10 años, ni mucho menos, pero me parece que el recoger estos textos le va dando todo una perspectiva amplia, diversa, no necesariamente homogénea, pero que tiene puntos de encuentro muy interesantes. Y bueno, como decía, pues nunca va a ver el libro perfecto. Hay una carencia que me parece muy importante, que alguna vez creo que debe de abordarse. Me parece que hoy es de las carencias más importantes o de los problemas más importantes de las mujeres y también del género humano en general, ¿no? Que es el problema de la esclavitud. Y hablo no de la esclavitud moderna, laboral, no, hablo de la esclavitud en el viejo sentido de la palabra, que se está dando sobre todo sobre todo en el caso de hombres que son esclavizados para trabajos, para cuestión laboral, y mujeres que son esclavizadas para lo laboral, pero especialmente para lo sexual. Y eso es terrible. México es lugar de origen, de tránsito y de destino de este tipo de esclavitud. Y yo me acuerdo que bueno, en el 2011, que conmemoramos los 200 años de la abolición de la esclavitud por Hidalgo, que fue aquí en Guadalajara, hicimos un evento sobre eso, sobre la abolición de la esclavitud. Y en esos días, este imbécil que teníamos de presidente, Calderón, se puso a decir que en México ya había esclavitud y que la podían ver en tal lado y que, o sea, cuando está en el artículo 1 de la Constitución, ¿sí? Dices, señor, si sabe que hay esclavitud y que están ahí, mande al ejército, ahí sí mande al ejército, no para su guerra estúpida, porque no puede permitir que en este país haya esclavos, menos esclavas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son más vulnerables. Y en este país hay esclavitud. Y en el mundo hay esclavitud y resurgió. Y hablo de la vieja esclavitud, de la propiedad sobre la persona, sobre el cuerpo, sobre la vida, que eso es algo brutal, ¿no? Y creo que eso debe ser revisado también por las mujeres, porque está afectando muy directamente también a las mujeres de una manera muy específica. Con esto cierro, no sé si me pasé de tiempo porque nadie me avisó, y aquí yo le dejo. Gracias, estimado Jaime. Definitivamente nos has dejado mucha tarea. Seguramente en los próximos artículos abordaremos algo de tus sugerencias. Te adelanto un poco que ya se está tratando, por ejemplo, en algunos artículos, el problema de las madres migrantes, por ejemplo. Ya está ahí ya presente para seguir con ese tema, que también es un tema sumamente doloroso. Hicimos un conversatorio, de hecho, con 2 testimonios de madres migrantes, que fue un conversatorio que nos dejó con un nudotote en la garganta a todo el mundo, ¿no? Y bueno, no sé si estén de acuerdo las compañeras, pero asumimos, o yo asumo estas tareas que nos acabas de dejar con mucho gusto. Y gracias por tus comentarios. Vamos a continuar con nuestro programa y bueno, enseguida vamos a tener a Joana Plasencia Barrera. Ella es integrante del núcleo también. Adelante, Joana. Hola, buenas noches. Espero que me escuchen bien. Voy a compartir rapidísimo pantalla. Rapidísimo. Déjalo, pongo play porque si no, no funciona esto. Ahí está. Bueno, yo me dedico al arte, me dedico a la investigación y pues obviamente al activismo y a la política.
Uno de los artículos o de los temas que me gustaría rescatar que están en este dossier es el de género, arte y transgresión. ¿Por qué? Porque es necesario pensar en este presente que necesitamos demandar un cambio de conciencia, y ese cambio de conciencia también se demanda a través de la producción artística, precisamente para impugnar el modelo hegemónico patriarcal que representa la dominación de la mujer, apostar por una reorganización de la sociedad en lo político, en lo sexual, en lo económico, y dignificar a la clase y al género. Pensar que lo personal es político. Por tanto, el arte, al ser un acto de creación personal, también se hace político, cuando se utiliza como revolucionario, aunque lo tachen de transgresor. Así las mujeres, a través del arte, colaboramos a revolucionar el núcleo de la vida privada para transformar las estructuras sociales y culturales, lograr la igualdad y la equidad de género. Y la batalla se debe dar en todos los campos donde la dominación es latente. Tenemos que recodificar la representación visual de lo femenino, exponer la violencia, la explotación, romper los estereotipos, aproximarnos a lo que se nos ha negado y desafiar el modelo hegemónico y a la imagen de la mujer construida en los contextos de dominación de la historia mexicana. En resumen, generar un arte feminista que sea desde un aspecto más racional y menos emocional, porque la realidad es una y la realidad es muy concreta. Romper con esa representación, aunque a veces se tache de incorrecta, pues mientras esté presente la estética hegemónica patriarcal, seguirán llamándonos transgresoras al promover el cambio de paradigma del género, al exponer las dicotomías de poder y dominio, de lo masculino y lo femenino. Por eso prefiero llamarle arte como una acción contrahegemónica en pro de la dignificación de la mujer. Y este breve texto, precisamente el que van a encontrar en el dossier, es parte de indagar y debatir en torno a las alternativas y precisamente encontrar una vertiente para discutir y dar nuevos significativos a las problemáticas actuales que tenemos en la sociedad. Desde mi vertiente como creador, como muralista, precisamente es lo que intento, lo que impulso a hacer, con el apoyo o con la convicción del comunismo, principalmente, con la convicción comunista. Y bueno, nada más en la imagen es un ejemplo, o el video es un ejemplo de las cosas que realizo, que precisamente acompañan, porque no puede existir un hacer sin una coherencia en el pensamiento y una coherencia del existir, ¿no? Nada más. Gracias. Gracias, Joana. Muy concreta y muy clara tu exposición. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con la compañera Paola Amaro. Paola fue fundadora del núcleo, ahora ya no está con nosotras, pero ella participó en los primeros tiempos con artículos para Tribuna y pues aquí la tenemos con nosotras. Adelante, Paola, por favor. Gracias, Rosy. Buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Les quiero compartir un fragmento de un artículo y se llama Feministas comunistas con perspectiva antipunitiva y lucha de clases para un nuevo pacto social. ¿Cómo modificamos un entorno machista? ¿Cómo transformar una realidad misógina y patriarcal para convertirla en una donde se logre la igualdad sustantiva? En la guerra contra el patriarcado, nos hemos valido de múltiples estrategias. Se ha logrado un movimiento inmenso e internacional. Hemos puntualizado ideas, diálogos, propuestas, acciones e intervenciones para sumar al combate. Pero las acciones punitivas no están resultando, porque no es venganza lo que se busca, sino acabar con el patriarcado de raíz. ¿Cómo desaprender esa desigualdad que a simple vista no se nota? ¿Cómo acompañarnos en los procesos cotidianos y en los históricos? Las jóvenes aún respiran estos aires de desigualdad. El sistema impregna a su beneficio ese tufo jerárquico falocéntrico. No hemos logrado ni siquiera un oasis del patriarcado. Abro comillas. En el 2022, de acuerdo con datos de las Fiscalías Generales de Justicia estatales, el delito de violación registró su máximo en el grupo de 10 a 14 años y ocurrió 4.7 veces más en niñas que en niños de esta edad.
con una cifra de 4.197 y 884 casos respectivamente. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo lograr salir de la estructura patriarcal que de cualquier forma ahorca a las mujeres? Porque los pequeños privilegios de atención, riqueza, belleza y posición no modifican el poder patriarcal que da por sentado que los hombres son superiores a las mujeres, que controla la sexualidad de todas y que disfraza las intenciones de amor y cuidados para no darnos cuenta. Las mujeres comunistas feministas esperamos un cambio radical. Buscamos resultados y eficacia, no dogmas. No hay sorpresas porque sabemos que aquellos privilegios que gozan las personas patriarcales no serán disueltos con solidaridad ni con bondad. Los derechos ganados por las mujeres se han conquistado con costos penosos y con experiencias terribles. ¿Cómo llamar a la igualdad sustantiva? ¿Cómo establecer relaciones justas y pacíficas? En nuestra Constitución habita un artículo en el que contempla la igualdad entre hombres y mujeres, pero en muchos aspectos ha sido letra muerta, porque ahí, donde encontramos a un hombre pobre, oprimido y desposeído, es muy probable que encontremos a una mujer a su lado en peores condiciones. Esto dicho por la maestra Sosa de Zacatecas en el 2022 que le escuché. Muchísimas gracias, y para ver el final del artículo, que no es tan triste, adquieran el dossier. Gracias. Gracias a ti, Paola. Pues continuando con nuestro programa, ahora le toca a la compañera Aurelia Juárez. Ella es fundadora del núcleo e integrante también. Adelante, querida Aure. Tienes ya. Gracias, Rosy. Voy a compartir también la presentación que acompaña mi texto. Bueno, pues yo soy Aurelia Juárez Nava, soy licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, me he especializado en temas de género, derechos humanos, violencia. He trabajado en la administración pública, en el poder legislativo y bueno, entre otras cosillas por ahí. Yo quiero compartir el día de hoy un texto de un artista que a mí me encanta y que me gusta mucho porque reúne muchas condiciones de lucha en las que yo creo. Y bueno, como decían antes, la importancia del arte en las luchas, me parece que lo reúne esta chica. Entonces, voy a hablar de Shamsia Hassani. Nació en Teherán, Irán, en 1988. Ella es pintora, muralista urbana de Kabul, Afganistán. Pinta murales en las calles de la ciudad en una de las... Ay, perdón. Un segundo. En minutos crea un mural y desaparece entre los callejones. Afronta el peligro que representa ser mujer que desafía las reglas. Pintar en las calles, además de acercar el arte a la gente que no va a museos ni galerías, es una oportunidad de mostrar en la cotidianidad una concepción distinta de las mujeres. Por eso las pinta grandes y altas. Dice que cuando la gente ve algo todos los días en sus caminos cotidianos, empieza a cambiar de parecer acerca de algo. Dice también que el graffiti es una forma amigable de combatir. Ella impulsa proyectos que buscan combatir la opresión social vivida por las mujeres, sobre todo las afganas. Y además del graffiti, desarrolla también un importante trabajo digital con otras mujeres artistas y fundó el colectivo de arte contemporáneo ROST. Ha colaborado con grandes artistas de otros países y tiene un gran reconocimiento internacional, no solo por la calidad de sus obras, sino por la conciencia social y su lucha por los derechos humanos, situación que le ha puesto en riesgo a partir de que los talibanes regresaron a su país.
Además del reconocimiento por su valentía y talento, sin duda conocer a Shamsia será también un agasajo y una inspiración. Espero que puedan conocer más a esta artista y que, bueno, lean el artículo que tenemos en el dossier. Muchas gracias. Gracias, Aurelia. Con esta última lectura terminamos las presentaciones, las lecturas nosotras, las integrantes del núcleo, y le voy a dar la palabra a nuestro siguiente comentarista, que es Gerardo de la Fuente Lora. Voy a leer también una pequeña semblanza para que quien no lo conozca, bueno, sepa un poco de él. Gerardo es doctor en filosofía por la UNAM, profesor de carrera de tiempo completo titular A definitivo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es director del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista Asociación Civil, CEMOS. Ha dado cursos en el Instituto de Filosofía de Cuba, en las Universidades Nacional de Educación a Distancia en Costa Rica, San Carlos de Guatemala, Nacional del Nordeste de Argentina, de Nariño y Universidad Libre en Colombia. Es miembro del Consejo Editorial de la revista Memoria y Reflexiones Marginales. Su último libro es La disputa por Babel, ensayos de intervención filosófica, Ítaca, México. Es militante del Partido Comunista e integrante del Consejo Editorial de la revista Tribuna Comunista. Gerardo, dejo contigo el micrófono. Adelante, por favor. Muchas gracias, Rosy. Y yo empezaré desde luego agradeciendo profundamente la invitación que me hicieron a hacer este comentario y sobre todo a leer el dossier que me ha parecido muy, muy interesante y que me ha permitido conocer muchas cosas y plantearme una serie de dudas. Y yo creo que eso es quizá el valor más importante del dossier, que nos pone a pensar, a encontrar cosas en las que uno no había reparado, a tener más información de una serie de cosas y a plantearnos la relevancia de una serie de problemáticas que quizá no hubiéramos visto, yo no hubiera visto si no hubiera leído el dossier, si no hubiera entrado en relación con esta obra colectiva, ¿no? Diré de entrada que, como decía Jaime hace un momento, eh, hay una unidad en los trabajos, son 47 pequeños ensayos escritos por 6 personas diferentes, pero por alguna razón hay ahí una cierta integridad, una comunión en la forma de abordar los temas, incluso en el estilo, a pesar de que cada una de las personas que escriben tiene un tono particular, digamos, Rosy enfocando esta cuestión de la sexualidad, de una perspectiva más psicológica, Paola hablando de esta cuestión del punitivismo, Lucy aportando muchos datos siempre, Aurelia también haciendo las dos como trabajos más bien de investigación muy interesantes, y así cada uno, Olga recurriendo a la historia para presentar personajes, cada una tiene su estilo particular. Ahora Salomé, el artículo Salomé, el primero Salomé es muy interesante porque es la única que se presenta muy directamente como militante. Yo dentro de un momento hablo de eso también. En fin, es un trabajo diverso y que sin embargo tiene una cierta unidad que lo hace muy, muy coherente. Entonces yo les preguntaría si discutieron los textos entre ustedes antes de publicarlos o después de publicarlos, porque se ve que hay una conjunción de perspectivas, de planteamientos, que es muy, muy interesante y que eso ya sería una aportación importante del núcleo y del texto, una aportación para pensar otra vez qué podría querer decir militar en nuestros tiempos actuales, ¿no? En fin, se trata de una serie de problemas muy importantes: el trabajo doméstico, la vida rural, el arte, el teatro. Hay esta reflexión final que aparece al final en el texto de Joana, que es muy personal, muy, muy subjetiva y en ese sentido también muy valiosa, y que introduce ese tema de la subjetividad ahí de manera muy importante. En fin, se analiza una serie de problemáticas
que son fundamentales y que son una gran aportación. Yo plantearé algunas interrogantes aquí que me sacudieron, me hicieron pensar mucho en torno a este dossier. Por ejemplo, eh, primer ítem, las mujeres, las protagonistas, las actoras de la historia se nos presentan aquí, se recurre a Manuelita Sáenz, a Amalia Solórzano, a un montón de personajes que son muy importantes y que ofrecen esta necesidad de recuperar la memoria, que es uno de los temas más importantes de nuestros días, no solo aquí, sino en general en el momento político en el que estamos viviendo, en esta coyuntura por la que atravesamos. Defender la memoria, traer la memoria, recuperar los pedazos del olvido es algo muy, muy importante. Sin embargo, leyendo los textos de las compañeras, me planteaba yo una pregunta peculiar. Pensaba yo, ¿cómo, cómo podemos admirar ahora? ¿Cómo podemos ejercer la admiración hoy? Lo digo porque en el texto me enteré que Adelita, la de Chihuahua, sí existió y que hubo un autor que le escribió eso y en el texto incluso se cita textualmente un párrafo del corrido de Adelita, pero se cita precisamente esa parte en la que el autor ejerce ahí un acoso descarado y brutal sobre Adelita, que si se fuera con otro la perseguiría por tierra, por mar, en un tren, y que pobre Adelita, ¿por qué le hace eso a Adelita? ¿Y cómo es posible que nosotros cantemos todavía eso así con absoluta impunidad? Y también Manuela Sáenz, a la que Bolívar le pone los cuernos con singular alegría y que sigue ahí en esta adoración. ¿Cómo podemos admirar hoy? ¿Qué hacemos con los planteamientos de las feministas jóvenes, las muchachas, que hoy podemos estar de acuerdo o no, pero con esta cuestión de la cancelación y estas cuestiones, pero que plantea temas muy, muy importantes? ¿Qué hacemos con el acoso de los corridos mexicanos? ¿Los cancelamos, los borramos, los admiramos, los citamos sin más? ¿Hacemos un artículo en el que no cuestionamos eso? ¿Qué hacer con esa problemática? No solo en relación a estos textos que estoy viendo, que ustedes presentaron, en todos los textos en que se presentan heroínas que son muy importantes, aparece más o menos ese problema. Incluso en Margarita Maza de Juárez, que ve morir propiamente de hambre a sus hijos, ¿cómo, cómo admiramos? ¿Cómo nos colocamos? ¿Qué necesitamos hacer para poder volver a admirar a nuestros héroes? Hace un momento Jaime decía que sigue siendo leninista, yo también, pero Lenin también tiene este tipo de bemoles, ¿no? ¿Cómo, cómo hacemos para recuperar nuestra historia heroica, maravillosa, y a la vez hacer honor a estas discusiones que están planteando especialmente las muchachas jóvenes en nuestros días, que son asuntos muy importantes, creo yo? Junto en esa misma vena, me quedaba yo pensando que no encontré, no vi en los textos ninguna mención a este problema del lenguaje inclusivo, cosa que me sorprendió porque Rosy participa con nosotros en Tribuna Comunista y con frecuencia pone el dedo en esa cuestión del lenguaje inclusivo. Pero en los textos del dossier nunca aparece ese problema. Tal vez no sea un problema. Yo no sé si sea un problema o no lo sea, pero en los 47 textos que se elaboraron a lo largo de un año, nunca se trató esa cuestión. Me he preguntado yo por qué. Tal vez esté relacionado con lo anterior, porque la problemática de la admiración, Los de la limones, se me recuperación, dieron muy bien los limoneros. perdón, no sé. Eh, Muy parecido, hay una cuestión en común con el asunto que planteaba yo de la admiración. ¿Cómo vamos a admirar hoy a nuestras raíces desde la izquierda, a lo que nos trajo aquí?
¿Cómo le hacemos para conciliarnos con ese pasado que tiene sus lados pues, también terribles, ¿no? Y reivindicarlo de todos modos. Esa es una problemática, insisto, que ha surgido urgentemente en las generaciones de jóvenes, las muchachas, que hoy reivindican esas cosas que cuestionarían el corrido de Adelita, pero también son ellas las que traen a colación este problema del género y del lenguaje inclusivo y esto. Porque es interesante, este es un núcleo de mujeres que son feministas todas, lo admitan o no, o lo enuncien así, pero no parecen abordar el problema ya no del feminismo, sino del género. ¿Qué hacemos con toda la onda LGBTX no sé qué? Que tampoco aparece. Ahora bien, que no aparezca, por un lado a mí me parece muy bien porque si algo tiene este grupo que es muy importante es que tiene un enfoque de clase. Ya lo decía también Jaime Tamayo y eso es crucial, absolutamente crucial. Eh, si Andrés Manuel López Obrador pudo realizar la política que realizó y transformó realmente este país, en parte fue porque nunca se dio a tentaciones, digamos, es mal empleada la palabra, discúlpenme por eso, pero es una forma descriptiva, tentaciones woke, en las que se desviaba el problema de la clase, que es lo absolutamente fundamental, por una serie de diferencias que a veces pueden ser triviales o no, pero que lo que dijo Marx es cierto, lo que nos une es la clase social. Porque no es lo mismo ser lesbiana pobre que lesbiana rica, ser trans rico que pobre, no es lo mismo ninguna individualidad en la clase dominante o en la clase dominada, y creo que este núcleo atina muy bien a mantener, eso es algo de las cosas que tienen en común, esta perspectiva de clase. Y eso está muy bien, pero no aparece tampoco la otra discusión. No quiero decir que justo no hay que sustituir la perspectiva de clase, pero no estaba, no la veo. ¿Cómo este núcleo se plantea frente a todo lo que es LGBT, tal? O frente a algo que no es de eso, pero que es también crucial, que son las identidades indígenas. En algunos artículos se menciona, se introducen datos sobre eso en el trabajo doméstico, en algunos lugares, en la cuestión rural, pero muy poco. A pesar de que es una cuestión absolutamente crucial, y ahí sí de clase. No es lo mismo ser mujer, incluso proletaria, que ser mujer pobre indígena. Y ahí hace falta algo en los textos que no se pensó. En general, mmm, pensaba yo es que estos textos son muy peculiares porque aparecen publicados en una revista comunista, Tribuna Comunista. Fueron escritos para Tribuna Comunista. Pero también me hacía ver la forma de los textos, que quizá no sabemos, no solo ustedes, yo tampoco, cómo se escribe para un órgano comunista. Así como no sabemos qué es admirar hoy. ¿Cómo podemos admirar a, a corridos acosadores? ¿Cómo podemos escribir en una revista comunista? Porque en eso tiene razón Jaime, algunos artículos son muy académicos, otros son muy de opinión, pero no acabamos de encontrar el tono correcto. Yo creo que incluso hasta en el evento este que estamos teniendo aquí, ahora mismo, no encontramos el tono correcto porque, a ver, yo mismo, cuando me pide Rosy que mande una semblanza, mando una semblanza verdaderamente patética, donde pongo mis títulos. Lo que debería haber dicho es que ingresé al Partido Comunista Mexicano a los 16 años, a los 18 era yo responsable de una campaña del partido en un distrito, fui editor del periódico La Unidad, del PMS, me partí el queso en no sé qué movimiento sindical, y nunca me presenté así, pero ustedes tampoco. Porque todos somos comunistas aquí, escribimos en un medio comunista y nunca pusimos eso en primer lugar en nuestro currículum. ¿Por qué? Bueno, porque quizá también queremos incidir en las esferas intelectuales, porque
consideramos que una parte de nuestra valía tiene que ver con nuestras prendas académicas, porque quizá la presión social nos está empujando a asumir esos valores. A fin de cuentas, una publicación, si no incluye algunos grados académicos, no es seria, ¿no? Nadie nos va a leer, o no sé qué, pero cuando perdimos al partido, al viejo Partido Comunista, cuando permitimos que el comunismo y la militancia de izquierda se fuera borrando del espectro político, también permitimos que la tonalidad nuestra se fuera difuminando. Y entonces ahora parecemos tener obligaciones con la academia o con otro tipo de entidades y no con nuestro lector ideal que tendría que ser el trabajador o alguien que quiere insertarse en la lucha o algo así. Sí, así como no sabemos cómo admirar, o yo creo que no sabemos cómo admirar, tampoco sabemos bien cómo se escribe comunista. ¿Cómo, en qué, cuál es la tonalidad, el lenguaje que tenemos que usar para hacer lo que queremos incidir, cambiar la conciencia? En otro tiempo hubiéramos dicho crear conciencia de clase también, ¿no? Como que estamos perdiendo ese tono, pero antes lo teníamos. Fíjense cómo en el Partido Comunista Mexicano, en su última época, hubo grandísimos intelectuales, podríamos enumerar, y no cabríamos con la lista. Estaba Roger Bartra el bueno, cuando Roger era de los buenos. Estaba, qué sé yo, Pedro López, Américo Saldívar, Daniel Cassés, pues, no sé, podríamos ser una larguísima lista. Christopher Domínguez Michael, que ahora escribe en Letras Libres. Si hiciéramos la lista de todos los intelectuales que escribieron en la revista El Machete en la última época, veríamos que teníamos una lista grandísima. Antes estuvo Arnaldo Córdoba, estuvo Elide Gortari, teníamos, sí, sí, pero esos intelectuales no hicieron la línea del partido, colaboraron. Pero hubo unos intelectuales orgánicos del partido que elaboraron tesis fundamentales. Pienso, por ejemplo, en Gerardo Unzueta Lorenzana, hizo el diagnóstico que decía que estábamos ante un régimen de partido de Estado. Escribió un libro contra Lombardo Toledano, que es un libro absolutamente fundamental. Cierto, Arnaldo Córdoba escribió sobre la política de masas en el cardenismo, pero lo escribió cuando era militante del partido. ¿De dónde sacó las ideas fundamentales? De las discusiones del partido. No, no estamos teniendo el tono, el filo adecuado para crear este tipo de pensamiento que es pensamiento-acción. Y creo que oscilamos entre la academia, la divulgación, la opinión periodística, y necesitamos consolidar algo así como una nueva forma de intervenir en el debate social, ¿no? En fin, tal vez eso no tenga mucha solución, pero creo que lo que les decía al principio es interesante. Todos los artículos, el conjunto del dossier, tiene estas oscilaciones, pero tiene una cierta unidad, como que el dossier va indicando cómo podríamos llegar algún día a esto que le estoy diciendo, a recuperar nuestra voz como actores políticos, pensantes y no necesariamente como intelectuales o académicos. En fin, tal vez eso no tenga solución porque Maurice Blanchot, por ejemplo, este escritor francés, tiene un librito que se llama La risa de los dioses. Te lo recomiendo mucho. Está en Editorial Taurus, La risa de los dioses. Y ahí son 2 tomos, pero en el primer tomo tiene un pequeño artículo que se llama Los 3 lenguajes de Marx, que es una belleza. Y dice que el problema con Marx, o el gran tema con Marx, es que tendría 3 lenguajes al mismo tiempo. Tenía el lenguaje de la ciencia, es eso que está en el Capital, en la mayoría de las partes. Tenía un lenguaje que era como de la ideología, donde hablaba de los grandes ideales, de esto que dice, por ejemplo, en la ideología alemana, dice que el comunismo será la realización del individuo en todas sus dimensiones. Es esa parte que menciona a veces Alejandro Quintero
donde Marx dice que en el comunismo el hombre va a ser en la mañana cazador y en la tarde va a pintar y después va a hacer ingeniería, ese Marx soñador. Pero también, dice Maurice Blanchot, Marx es este lenguaje de denuncia incesante, de polémica brutal, ¿no? Así, durísimo. Y Marx, están los tres Marx, siempre en Marx, siempre. Tal vez por ahí tendría que ir nuestra solución, ¿no? Académicos, pero al mismo tiempo opinadores y denunciantes, interviniendo y encontrando la manera de salir de las contradicciones. Por ejemplo, Paola, en su artículo, dice, no, esto no es feminismo punitivista porque el punitivismo no lleva a nada. Muy bien, pero ahí mismo, en el mismo artículo, 3 líneas abajo, dice, estamos en una guerra, porque la guerra y la lucha, oye, no entiendo. ¿Cómo vamos a hacer una guerra que no sea punitivista? No entiendo. Allá hay, ¿cómo superamos eso, no? En fin, me encantaron los artículos porque me pusieron a pensar un montonal de cosas en todas estas cosas que les estoy comentando. Y ya por último, diré que sí, que esta sección tiene que continuar. Espero que Tribuna Comunista, a pesar de todos los problemas que tenemos, dure mucho más. Digo, es el mínimo homenaje hablando de cómo admirar que le tenemos que hacer a Marcos Leonel. Mantenerla otros 50 años por lo menos. Y que esta sección siga, pero también una última cosa. Me sorprendió mucho que fueron 47 artículos a lo largo de un año y casi nunca se refirieron a la coyuntura específica de cada semana en que estaban interviniendo. Y habría que intentarlo. Se están discutiendo un montón de temas que hay que intervenir. Aunque después pasemos a hablar de la sociedad rural y de las estadísticas de la migración, de todo lo que quieran, pero hay que decir algo. Hoy, aquí y ahora, hay que intervenir y ser capaces, creo yo, no solo ustedes, nosotros en Tribuna escribimos unos editoriales etéreos ahí que, que no. Necesitamos intervenir. Enrique Semo es de los pocos autores que leen Tribuna Comunista, fíjate. Y es increíble porque sí la lee, y la lee tanto que a veces se enoja y nos llama por teléfono. ¿Cómo es posible que hayan publicado tal artículo y no dijeron tal? Enrique dice que lo que nos hace falta es estar en Tribuna Comunista tomando posiciones siempre. Siempre interviniendo. Posturas. Hacer tajos, ¿no? Dar hachazos en cada cosa que digamos. Y yo creo que con lo que ustedes han elaborado, pueden dar esos hachazos. Nos urge que den esos hachazos y que sí, que sigan, ¿no? Que nos sacudan como nos han sacudido, porque son muy amables y casi nunca nos criticaron a los hombres del partido en su sección. Y miren que haría falta también. En fin, les agradezco mucho que me hayan invitado y por favor síganle, ¿no? Gracias. Ay, Gerardo, mucha tarea, qué barbaridad. Ambos, ¿eh? Ambos nos dejan una reflexión bastante grande que seguramente retomaremos en nuestras siguientes reuniones, por supuesto. Y bueno, quiero leerles unos mensajitos que están por aquí en el chat. Eh, bueno, Paola saluda a Mariana Salado, nos está honrando con su presencia por aquí. Qué emoción, nos dice que hola a todas. Y Salvador desde Zacatecas también nos saluda. Heréndira dice muchas felicidades a las camaradas del Núcleo Mujeres Conciencia, excelente el trabajo que han realizado durante este año y hay más por aprender. Abrazos para ustedes. Bueno, alguien que tiene el 675-005, no sé. Gracias, licenciado Eduardo, por enviarme el enlace a la reunión. Saludos. Bueno, creo que ese es un mensaje personal, pero bueno, ya. Pablo va, dice, muchas gracias por la invitación y felicidades por el trabajo del núcleo, Mujeres Conciencia, los temas muy importantes y latentes en la actualidad. El núcleo Federico Engel nos dice, camaradas del núcleo Mujeres Conciencia, felicidades por el trabajo que presentan el día de hoy. Es un evento muy interesante, pero debemos retirarnos por cuestiones de tiempo respecto al local. Ah, claro, es que están en reunión. Seguimos en la lucha. Abrazos
Pavlova dice preguntas existenciales y muy inquietantes. Yo creo que se refiere a las de Gerardo y de Jaime. Blanca Guerrero dice, me quedo muy sensible. Felicidades a mi Rosy, o sea, sé yo, muy amada, y a cada una de ustedes por esta alineación de pensamiento. A mí me parece que cuando las voces se suman, alcanzan alturas más sonoras e impactantes. Muy agradecida por lo que observan en nuestra sociedad y por lo que hacen. Ojalá consideren publicarlo y difundirlo. Paola Amaro dice, es una guerra no convencional, me refiero a lo que hablabas de punitivismo y, ¿no? Esa observación que haces, Gerardo. Bueno, pues vamos a pasar ahora a la parte de opiniones, preguntas, de quienes nos acompañan esta tarde. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Adelante, no más de 3 minutos y yo soy muy estricta con el tiempo, ¿verdad, Gerardo? Entonces, adelante, ¿quién quiere? Déjenme, ¿quién para la manita? ¿Cómo no veo manitas paradas? Quiere decir que todo estuvo... En lo que se animan, ¿puedo ¿Sí? decir algo de 1 minuto, Rosy? Adelante, adelante, Aurelia. Algo que considero importante alusivo a lo que decía Gerardo, de cómo está estructurado y lo que pudiera enriquecer el dossier. Quiero comentar que este dossier no se pensó desde el inicio. Los artículos nunca se pensaron para concluir en un solo documento. Los artículos se fueron elaborando por cada una de acuerdo a las fechas y de acuerdo a los intereses de posicionar temas o no. Al final fue cuando proponemos que se haga una compilación y la clasificación que se hizo de esos 3 rubros es la que consideramos adecuada para darle un sentido a todo el dossier. Pero nunca se pensó de inicio escribir para un dossier ni nada en conjunto. Se escribió de manera aislada, por eso es que hay tal vez esos vacíos que tú mencionas, Gerardo, y los temas no los consensamos cada que los escribimos, pero sí tenemos como una línea clara de sobre qué temas vamos a trabajar de las distintas formas en las que lo hemos podido hacer. Entonces, solo eso, decir que este es un material que se trabajó posterior a que ya se estaban escritos los artículos de manera individual. Gracias. Ya Ok. por ahí hay manitas, Rosy. Sí, Lulú, adelante. Lulú, tú, ya. Gracias, Rosy, muchas gracias. Bueno, pues yo más que nada, en realidad, tanto como un comentario sobre el dossier, pues obviamente no lo tengo porque todavía no lo conozco. Sin embargo, a través de las breves explicaciones o introducciones que hicieron cada una de ustedes sobre los artículos que aparecen ahí, me parece que es un dossier muy interesante. Me parece que el trabajo del Núcleo Mujeres Conciencia es un trabajo que enriquece mucho el trabajo del partido en cuanto a la continuidad y a la disciplina que ustedes tienen. Yo, desafortunadamente a mí me pasa con Tribuna que va tan deprisa que yo no lo puedo alcanzar y entonces cuando apenas tengo tiempo de revisar un número, ya se me atrasaron 2 y eso no me ha dado la posibilidad de seguir todos los artículos, pero los que he leído y los que aquí se presentaron me parecen que tiene un arco iris grande, una gama importante de opiniones, de puntos de vista, de información que cubren una cantidad de elementos que tienen que ver no solamente con el feminismo, que tienen que ver sí también con la clase social. Yo sí creo que las camaradas del núcleo Mujeres Conciencia están preocupadas también, no solamente creo que se alejan un poco de los feminismos actuales, tratando de imbuir a
a sus conceptos teóricos o a su lucha un punto de vista de clase. Sí me parece muy importante, me abre el antojo de leer ya ese dossier y espero tenerlo pronto en mis manos. Y gracias, camaradas, por ese trabajo. Gracias a ti, Lulu. ¿Alguien más? Pues no veo manitas levantadas. ¿Alguna compañera del núcleo que quiera comentar algo rápidamente? Yo, Rosy, Sí, nada más adelante, Lucy. quiero hacer el comercial de que pueden obtener el dossier por la módica suma de 100 pesos, que debimos de haber empezado por ahí, con afán mercantilista. Y lo otro que comentaba Gerardo, de que efectivamente no nos presentamos como o sea, como comunistas o como integrantes del Partido Comunista, pero yo creo que lo dimos como, lo entendimos como por default, que el núcleo pertenece al partido o es parte, o que las que estamos integrando el núcleo, pues estamos afiliadas al partido. Pero acepto su observación y sí creo que es algo que debemos presumir y que debemos decir a voz en cuello que somos integrantes del Partido Comunista. Entonces, pues sí, gracias por esa observación y lo Pero, tendremos en cuenta. Creo que será lo primero que digamos la próxima vez que nos presentemos. bueno, Gracias. perdón, pero Ok, no es nada más que somos miembros del Partido Comunista, es nuestro currículum político, Ah, ujú, ok. nuestra trayectoria, es nuestro pedigrí de izquierda, ¿no? Bien. cierto. Lo Bueno, tendremos. veo dos manitas levantadas aquí de Pavlova y de Salomé. La verdad no vi quién fue primero. Salomé. Adelante, Salomé. Muchas gracias, Rosy. Sí, quisiera, bueno, primero que nada agradecer a Jaime y a Gerardo tus atinados comentarios y bueno, sobre todo también una serie de reflexiones que nos llevan, como bien dijo Rosy, a mucha tarea y a más reflexiones. Coincido muchísimo con Gerardo en el tema de a quién admiramos y qué admiramos y cómo admiramos. Yo tengo, siempre le estoy diciendo a mi hija, ¿qué vamos a hacer con Efraín Huerta? ¿Qué vamos a hacer con Efraín Huerta cuando habla de ese erotismo con el cuerpo de una mujer de esta manera? Y no estoy diciendo una verdad, o sea, creo que tenemos que meter estas discusiones con nosotros. Creo que tenemos que incluirlas. ¿Qué vamos a hacer con la música popular mexicana que en el 80, 90 y tantos por ciento seguramente tiene que ver con ser patriarcal y con esta cuestión de la mujer? Sí, pero hay raíces interesantes en la música popular que no podemos desechar de un plumazo porque al final de cuentas son reflejo también de una cultura que hemos venido arrastrando. Tenemos que ver cómo la vamos a presentar, tenemos que ver cómo la vamos a criticar, tenemos que ver qué vamos a rescatar de todo eso. Hay corridos en efecto, hay bandas que tienen unas maravillosas armonías, unas maravillosas interpretaciones. Y vuelvo a decirlo porque es mi ejemplo mayor y el que más discuto que comento y discuto y platico con mi hija. ¿Qué hacemos con Efraín Huerta? Otra cuestión que dice también es que el tema del lenguaje inclusivo, que pues no lo hemos discutido porque creo que ya estamos muy avanzados, ya hay hasta manuales de cómo hacer el lenguaje inclusivo en las instituciones. Y bueno, esto, creo que una cosa que yo he aprendido con mis camaradas es justamente que no necesariamente, y se los agradezco mucho, no es necesario que cada renglón se diga los y las y los y las y les, lo que sea, que hay muchas maneras de referirse a el género humano, a las personas, a las situaciones, sin necesidad de, es decir, ellas mismas últimamente lo he aprendido con ellas, ya en lugar de decir los niños y las niñas, dices las infancias, etcétera, ¿no? Creo que eso ha ayudado bastante. Em,
dos cosas me quedan muy claras de tarea como para seguirlas. ¿Cómo vamos a insertar, en efecto, el tema de la clase en los textos? ¿Y cómo vamos a escribir en una revista comunista? Y creo que una de las principales cuestiones que nos tiene que preocupar es justamente los temas coyunturales. Necesariamente tenemos que posicionarnos como núcleo de mujeres ante las circunstancias y situaciones que se nos están presentando. Desgraciadamente a veces son muy banales. Perdónenme que lo diga, pero bueno, ahorita a lo mejor tendremos que estar discutiendo las declaraciones del Chicharito y francamente, qué monserga, francamente, qué hueva, ¿no? Intentamos alguna vez hablar de Cuauhtémoc Blanco y las cosas que estaban sucediendo y la verdad es que también dijimos, tenemos cosas más profundas y más interesantes que plantear, pero no son las únicas, ¿no? O sea, Chicharito no es el único, pero creo que también nos queda de tarea el tema de las cuestiones coyunturales y cómo posicionarnos como comunistas ante estas circunstancias que pasan cotidianamente en el país, en el mundo, en etcétera, en el mismo partido, dentro de nosotros mismos. Nada más. Gracias. A ti, Salo. Pavlova. Bueno, ¿no me escucha? G. Pavlova, ¿quién es? Es Guerguín. Bueno, Vaya. sí. Bueno, Es no una contesta. camarada de San Luis Potosí. Ah, ok, no contesta. Entonces, bueno, si ya no hay otra intervención, yo le quiero pedir, por favor, a Jaime. Estaba, ¿Sí? estaba Joana. ¿Bajaste la mano, Joana? No, no la vi. Bajó la mano. Rosy, creo que ya abrió su micrófono, Pavlova. A ver. ¿No? ¿Pavlova? No. Joana, adelante, no vi tu manita. Bueno, les voy a decir algo que escribí, que es, como mujeres comunistas, nos une la problemática que ha quedado evidenciada en el dossier, la desigualdad, la violencia, la anulación y el silencio. Nos representa la convicción, la lucha de clase, el género, la acción y nuestros logos de Partido Comunista presentes en el dossier, el logo de Mujeres Conciencia presente en el dossier y las palabras de cada una de las que conformamos este dossier, vueltas palabras. Dijo Gladys Marín, las llamo a ser mujeres plenas, a sufrir por el dolor ajeno, a ser solidarias y sensibles, a enamorarse todos los días, a ser ágiles y livianas como las mariposas y fieras ante las injusticias. Una frase que conlleva una responsabilidad amplia, compleja y dialéctica. Ser comunista y ser feminista es una responsabilidad que nos compete, una responsabilidad que debe traspasar el pensamiento, que ha de materializarse desde los distintos campos en los que cada una de nosotras nos desarrollamos, porque todos los campos del desarrollo social son un constructo para el progreso y el desarrollo tanto individual como colectivo. Comprender las diversas necesidades de nuestras iguales, desde la condición de clase, de etnia, crear interseccionalidad, acercarnos a las diversas vidas, a la mujer que carece aún de valores y derechos que nosotras sí gozamos, esto por su condición geográfica, esto por su origen indígena o por la cultura que le domina, aquellas que no tienen alimento en su mesa y sí tienen bocas que piden pan, exponer desde las necesidades particulares y muchas veces silenciadas, visibilizar la omisión histórica y valorar las acciones del presente, porque hasta la lucha menos visible es un triunfo de todas. En esa responsabilidad de ser mujer y ser comunista que hemos decidido tomar, hemos de aportar en acción y en conocimiento, con sustento y objetividad, impulsar nuestra voz y hacer eco a las voces de nuestras iguales, para seguir construyendo una equidad social, política y cultural. Luchar de manera estratégica y racional por los espacios que nos han sido relegados y restringidos, por una conciencia que penetre en la trama más profunda de la sociedad, comprender que la coexistencia con múltiples formas de pensamiento implica dialogar con los valores y códigos de quienes nos rodean, porque el trabajo de una conciencia de equidad inicia desde el terreno más cercano hasta el más estructural, es decir, desde la casa hasta los espacios políticos y sociales. El núcleo Mujeres Conciencia trabajamos por las esperanzas más caras de la clase oprimida,
nos acompañamos, nos respetamos, nos valoramos y decidimos ser comunistas y ser feministas, porque eso es lo que nos define como núcleo y como unidad. Gracias. Gracias, Joana. Bueno, Alejandro Quintero. Sí, primero la felicitación de entrada al trabajo que desarrollaron ustedes. 1965 hubo la Conferencia Internacional en la sobre la Mujer en la Ciudad de México. Y yo quiero resaltar el papel de Domitila Barrios de Chungara, líder de la COB, de la Confederación Obrera Boliviana, en donde cuando llega y tiene su turno para hablar ante la conferencia, lo primero que dice es: me permiten hablar, si me permiten hablar. A partir de ahí, Moenma Wieser, una periodista sueca, hace un libro que tiene ese título. Pero en esencia lo que le dice Domitila a las primeras ministras, representantes de los países en cuanto a secretarías de mujeres, etcétera, dice, uno de los planteamientos es que realmente tienen muy poco en común. Mientras ustedes llegan en sus carros, comen en sus hoteles, tienen resuelta su vida, etcétera, pues nosotros, los trabajadores y los obreros bolivianos, tenemos un problema sobre el día a día, sobre la cotidianidad, sobre el qué vamos a darle de comer a nuestros hijos, de cómo nos enfrentamos a la dictadura, etcétera, etcétera. Y la quiero resaltar a Domitila porque algo que nos muestra, que nos enseña, que nos ilustra Domitila, es de que hay una verdadera desconexión entre los eventos feministas y pues la clase más marginada de las mujeres que están en situaciones pues complicadísimas, donde nos enseña de que se necesita cambiar inclusive el lenguaje, se necesita cambiar los objetivos, se necesita cambiar las estrategias, porque cuando se habla de problemas que la inmensa mayoría de las mujeres pobres, de las mujeres reprimidas, de las mujeres, no lo entienden porque no tiene que ver con ellas, tienen otros problemas en su vida cotidiana, pues simple y sencillamente hay un divorcio muy fuerte, ¿no? Creo que hay un uso exagerado, inclusive repetitivo, sobre el término comunista, partiendo de que ser comunista ya implica la capacidad para poderse comunicar con los demás. En este caso, las mujeres comunistas con la capacidad para poderse comunicar con las otras mujeres. Y yo digo, no, yo lo que veo es un inmenso divorcio entre lo que luego se dice y luego lo que se hace. A mí me gustaría que en algún momento se hiciera por el núcleo una reconsideración de cuál es el lenguaje que se usa desde la perspectiva del feminismo y desde la perspectiva de ser comunista hacia las otras mujeres. Porque bien decía el filósofo del poder, que bueno, las palabras son también una forma muy concreta del proceso de dominación. Y yo creo que cuando hablamos en una determinada forma, cuando planteamos determinados principios y determinados valores, cuando planteamos determinadas estrategias, creemos que las demás, en este caso las mujeres, nos entienden. Y este problema no es de las mujeres, es un problema de los campesinos, de los obreros, de los políticos, de los dirigentes partidarios, etcétera, etcétera. Es decir, hay un proceso de incomunicación que evidentemente tiene que ver con el modelo económico. En la medida que cada quien hable por su lado creyendo que los demás le entienden, pues es una inmensa torre de Babel en donde poco se avanza en la construcción de verdaderas alternativas, ¿no? Entonces quería resaltar el papel de Domitila Barrios, no solo por su valor histórico, sino por sus enseñanzas para todo el movimiento obrero y para todo el movimiento feminista. De hecho, en una de sus exposiciones, Domitila, lo recoge muy bien la periodista sueca en su libro,
plantea sus dudas sobre la prioridad del feminismo sobre el socialismo. Y hace Ok. toda una disertación muy interesante donde dice, bueno, está bien que algunas luchen por el feminismo ahorita, pero lo importante es que luchemos por el socialismo, que es la única alternativa que creará condiciones adecuadas para que el verdadero feminismo florezca y permee para todo el conjunto de la sociedad. Era Sí, sencillamente un planteamiento ok. para recuperar la memoria de esta mujer ilustre. Gracias. Gracias, gracias Alejandro. Bueno, ahora le quiero pedir, ya estamos un poquito sobre el tiempo, le quiero pedir a los compañeros que nos hicieron favor de comentar nuestro dossier, si quisieran cerrar en 1 minuto, 2 minutos, máximo 3 minutos, su intervención. Por favor, empezamos con Gerardo, ¿te parece? Adelante, Gerardo. Está Gerardo, apagado. ya. ¿No está? Está Bueno, Jaime, apagado. ya No, no, estás ahí, perdón. adelante. Adelante, Jaime, y ahorita. Ok. Bueno, yo muy breve, simplemente señalar que me parece que van por un buen rumbo, que me parece que es muy importante, cualquier momento se me puede apagar esto, porque ya traigo problemas aquí con la conexión de la luz. Y me parece que esto no debe parar, al contrario, ojalá se siga no solo publicando en tribunas, sino trabajando ya de manera quizá más orgánica, más estructurada, este tipo de materiales que está visto que hay la cantera, digamos, para producir artículos y trabajos de calidad y que además nos enseñan, nos muestran perspectivas que incluso, al menos yo no las había visto, ¿no? En ese sentido, siento que aprendí y siempre pues un libro que no nos permite aprender, pues no sirve para nada. Creo que este libro sí nos permite aprender. Los artículos, como dije, de un a otro nivel, pues siempre aportan algo en este dossier. Y creo que es una experiencia importante darle continuidad. Con eso cerraría, ¿no? Ok, gracias, Jaime. Adelante, Gerardo. Sí, yo respaldo lo que dice Jaime, yo también aprendí. Les digo que me dejó pensando muchas, muchas cosas. Y solamente añadiría lo que ya había comentado, que creo que también sería importante que se retomara la vena de lo que decía Joana hace un momento, pero también en su texto, que es una intervención más subjetiva. También que hablen ustedes más de sí mismas, ¿no? Que haya más de ustedes en la publicación de cada una, que digan su propia historia, que digan su punto de vista, porque son luchadoras sociales. Es importante también el ejemplo. Yo creo que eso haría mucha falta, que le daría mucha más riqueza a sus trabajos. Ok. En fin, les agradezco. De veras, la invitación ha sido un gusto. Gracias. No, pues al contrario, muchas gracias a ustedes. Y lo que decía Lucy, bueno, nosotras nos planteamos con eso de que pues somos pobres y de familia numerosa. Decíamos, si fue un trabajo realmente que si ustedes ya lo van a leer, bueno, quienes ya lo leyeron se dan cuenta de calidad, quisimos hacer algo de calidad y sí nos gustaría si quien pueda aportar 100 pesos, ¿no? Con gusto se los compartimos de manera digital en PDF y bueno, no es obligatorio, pero bueno, sí ayudaría mucho una aportación mínima de 100 pesos, ¿no? Yo cerraría con esto, simplemente agradecer profundamente a quienes nos acompañaron en esta noche, a nuestros 2 comentaristas, excelentes exposiciones y bueno, como les decía hace rato, nos dejan también mucha reflexión a nosotras, ¿no? Mucha tarea, mucho que investigar. Y bueno, en eso andamos, ¿no? En eso andamos y creo que lo seguiremos haciendo. Muchísimas gracias a todas, a todos y buenas noches. Rosy, ¿me permites rapidísimo un comentario breve? A ver, brevísimo. El texto que leí hace un momento, querido Gerardo, es porque es algo que hacemos en presente, no vamos a futuro. Por supuesto que nos faltan más vías y más cosas que aportar, claro, porque apenas somos 6 las que estamos escribiendo en este compendio.
Sin embargo, es un trabajo que ha sido hecho con pasión, con convicción, con conocimiento, y a veces pensar en esta cuestión del lenguaje puede tal vez desvirtuar el contenido complejo y amplio que tienen los textos. Entonces, antes que todo, les invitamos a que los puedan leer y compartirnos, y seguramente les abrirá una perspectiva distinta de algún tema que ya conozcan, dando prioridad a lo que está en el contenido, más que si nos faltó un poco de lenguaje o si abusamos del lenguaje, ¿no? Y a seguir siendo feministas y comunistas, porque eso caracteriza a uno de los núcleos más sólidos del Partido Comunista, que es el núcleo Mujeres Conciencia. Gracias. No, gracias a ti. Buena aclaración. Y nuevamente, bueno, agradecerles a todas, a todos su presencia. Nos despedimos. Nosotras somos el núcleo Mujeres Conciencia del Partido Comunista. Muchas gracias y buena noche para todas y todos.